Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender sobre las progresiones aritméticas, así que vamos a ello. Aquí tenemos una sucesión y además sigue una progresión aritmética. ¿Por qué aritmética? Aritmética es cuando los números siguientes se vayan sumando, ¿vale? La misma cantidad. Vamos a comprobar aquí cómo hemos llegado del 2 al 6, sumándole 4. Y si le sumo 4 a 6, me sale 10. Y si le sumo 4 a 10, es decir, cuando tengo una sucesión en la que voy sumando el mismo número, estoy en una progresión aritmética. Cuando es suma o resta, ¿vale? Pues se llama progresión aritmética. Y este número se denomina diferencia, ¿vale? Por lo tanto, la diferencia de esta sucesión es 4. Otra cosa a tener en cuenta, en estas sucesiones a los términos se les denomina de una manera. El término que ocupa el primer puesto es A sub 1, el término que ocupa el puesto 2, A sub 2. ¿Cuánto vale aquí A sub 1? 2. ¿Cuánto vale A sub 2? 6. El término 18, ¿qué término es? A sub 5, ¿vale? Se escribe una A y en el subíndice se pone el número del puesto que ocupa. Pues bien, con todo esto vamos a aprender la fórmula primero del término general. Es esta fórmula de aquí. ¿Vale? El término general de esta sucesión para cualquier puesto, para el puesto n de esta sucesión, sigue esta forma y es a sub 1 más n menos 1 por d. Vamos a ver cuál sería entonces el término general para cualquier puesto de nuestra sucesión. ¿Cuánto vale A sub 1 en nuestra sucesión? Hemos dicho que A sub 1 es el número que ocupa el puesto 1, por lo tanto vale 2. Más n lo dejamos, cuando hallo el término general es para hallar cualquier término, el término n, pues la n se deja. Menos 1 por la diferencia. ¿Cuánto hemos dicho que es la diferencia? 4. Pues A sub n sería 2 más 4 por n, 4n. 4 por menos 1, menos 4. Por lo tanto, A sub n es 2 menos 4, menos 2 más 4n. Esta sucesión sigue el término general menos 2 más 4n, ¿vale? Es decir, si tengo que hallar el puesto A4, es menos 2 más 4 por n, que es 4. N es el número del puesto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Haya A sub 6, por ejemplo, ¿vale? A sub 6, que va a ser el siguiente a 18, ya lo sabéis si sumáis, ¿vale? Esto es práctico para cuando queréis hallar un número que está muy lejos o que no os queréis parar a sumar, ¿vale? Pues vais directos con esta fórmula, es genial. O sea, pensad la cantidad de sumas que os estáis ahorrando y de tiempo perdido gracias a esta fórmula. Pues quiero hallar el puesto 6. Pues ¿qué hago? Quiero hallar el puesto A sub 6. A sub 6 va a ser menos 2 más 4 por n, que n es el subíndice, en este caso es 6. Por lo tanto, A sub 6 va a ser menos 2 más 4 por 6, sabéis que se opera primero la multiplicación, 24. 24 menos 2, 22. 22 va a ser el valor de la sub 6. Vamos a ver si es verdad. Si yo a 18 le sumo 4, ¿me da 22? Sí, lo hemos hecho bien, ¿vale? Este término general es para esta sucesión y con este término general podemos hallar cualquier puesto de esta sucesión. Hemos hallado el puesto A sub 6, pero podéis hallar el puesto A, el puesto 100, el A sub 100, podéis hallar el puesto 2000, el A 2000, con esta fórmula tan sencilla, sin tener que sumar. Vamos a ver ahora otra fórmula de las progresiones aritméticas. Esta otra fórmula lo que nos enseña es a sumar n números, pues por ejemplo, que quiero sumar los 100 primeros números de la serie, de la sucesión. Pues aplico la fórmula, ¿vale? Pues ¿qué fórmula sigue cuando quiero sumar n términos? Esta fórmula. La suma de n términos es igual al A sub 1, el valor del número que ocupa el puesto
del término a sub 1, que ocupa el puesto 1, más a sub n, es decir, si quiero hallar la suma de los 100 primeros números, será el a sub 100, el número que está en el puesto 100, por n, como estamos con el ejemplo 100, por 100 partido de 2, ¿vale? La clave aquí, la n será el número de números que nos digan la suma que queremos calcular. Ok, vamos a calcular la suma de los 6 primeros números, ¿vale? De nuestra serie. Pues para eso sirve esta fórmula. Quiero hallar S sub 6. Pues en vez de coger todos los números e ir sumándolos, a ver, aquí es sencillo, os he puesto el S sub 6, pero imaginaos que tenéis que hallar los 100 primeros números. ¿Queréis perder el tiempo sumando 100 números teniendo esta fórmula mágica? No, ¿vale? Pues por eso es genial esta fórmula. Pues el A sub 1 es el número que está en el puesto 1. ¿Cuál es el número que está en el puesto 1? El 2. Más A sub n. ¿Cuánto vale la n? La n vale 6, pues es el A sub 6. ¿Cuánto vale el A sub 6? Lo hemos hallado antes, por eso os he puesto este ejemplo, porque ya lo habíamos hallado. El A sub 6 vale 22. Pero si no lo tenéis, imaginaos que a la hora de hacer el S sub 100, pues tenéis que hallar el A sub 100, os paráis un momento, lo halláis con la fórmula del término general que hemos hecho antes y ponéis aquí el valor, ¿vale? Por n, ¿cuánto vale? 6. Partido de 2. Por lo tanto, 22 más 2 es 24. Y 24 por 6 hacemos la operación. Y nos queda 144 entre 2, que si dividimos, nos sale que si yo sumo los 6 primeros números, el valor que me va a salir es 72. Como son poquitos, son los 6 primeros si lo sabéis, comprobad en la calculadora si es verdad. Habéis visto que qué genial es que con esta fórmula podemos calcularlo, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.